Saludos a todos y bienvenidos al único vídeo de trading con patrones gráficos que necesitáis. Así que muy atentos porque en este vídeo os voy a desvelar todo lo que sé sobre los patrones gráficos y además de regalo en la parte final os voy a dar totalmente gratis una nueva estrategia ligada precisamente con los patrones gráficos. Si queréis que mande saludos, ahora es el momento y no os olvidéis de dar un me gusta y si no estáis suscritos al canal, darle a suscribir y a la campanita. Bien, después de la introducción, como podéis ver en pantalla, está pues la encuesta que siempre saco en el canal de YouTube el día anterior, y en este caso ha ganado de forma muy clara el único vídeo de trading con patrones gráficos que necesitas, con el 51% de los votos. Así que precisamente este directo, este vídeo, que después de ser un directo quedará grabado, o sea que si lo estás viendo en diferido no te extrañes, porque aparte de un vídeo directo, después justo al terminar ya se cuelga automático. Yo no hago ningún tipo de edición, tal cual queda entero, y además podéis seguir el chat. Estos vídeos, igual que todos los vídeos que no son un short, que son vídeos largos o de durada media, tienen marcas de tiempo. Ya sabéis que he introducido lo de las marcas de tiempo, y con las marcas de tiempo pues podéis ir a lo que os interesa. Si hay alguna cosa que ya conocéis, podéis ir saltando. Si estáis en directo todavía no veis las marcas de tiempo porque no sé en qué puntos estarán, porque justamente al estar en directo no lo sabemos. Bien, si queréis saludos, ahora es el momento de saludar y os voy a ir saludando y enseguida ya nos ponemos. Primero os he preparado un poquito de PowerPoint, pero también vamos a ir a la práctica, vamos a ver los gráficos, no solo la teoría la pasaremos rápido, porque ya sabéis que a mí lo que me gusta es verlo ya en los gráficos reales de trading, no en dibujitos únicamente. Los dibujos van bien para plasmar la idea. Bien, saludos a Tony, que ha sido el primero desde Andorra, con disposición para seguir aprendiendo. Perfecto, Tony, bienvenido. También tenemos a Iván, que dice: buenas tardes desde Rosario, Argentina. Sois dos incondicionales que ya os tengo más que conocido, a Tony de Andorra, Iván de Argentina. Tenemos también a Claudia, que dice: vamos allá, que ganas de que empiece. Muchos saludos desde Madrid. Saludos a Claudia desde Barcelona. Omar, buenas tardes, saludos desde Villa Ocampo, Santa Fe, Argentina. Bienvenido, Omar. Saludos a todos los argentinos. También tenemos a David, que dice: buenas tardes desde Girona, con ganas de un buen directo. Pues benvingut, David. Y Juan Martín, buenas tardes desde Zaragoza, España. Bienvenido, Juan. Igual que Enrique, que también manda pues unas buenas tardes. Entiendo que para algunos igual no es la tarde, es la mañana en según qué países. Y incluso hay países donde es de noche. Bastian dice: estaba ansioso por este vídeo. Perfecto. Y Víctor, saludos desde Valencia, Venezuela. Bienvenido, Víctor. Aquí también hay Valencia, en España, y por eso está bien apuntado lo del país, porque hay ciudades, pues sobre todo en Latinoamérica hay muchas ciudades que están también en España, ¿no? O a veces ciudades que están en más de un país de Latinoamérica. Enrique desde España, Sevilla, bienvenido. Alberto, saludos desde Tenerife. Y Ricardo desde Italia, muy bienvenidos a todos desde todos los países que estéis. Sergio, hola Dave, saludos desde Uruguay. Qué grande es esto de juntar pues a gente que nos apasiona lo mismo, que nos apasiona el trading, de muchos países distintos, y nos podemos juntar todos aquí. Gracias pues en este caso a la plataforma de YouTube, que nos permite a través de un directo pues aprender juntos. Y vamos a hacer pues los patrones. Os voy a explicar los 10 patrones más importantes que hay, más conocidos, y después os explicaré cuál es mi manera de simplificar y trabajar. El primero de los... Uy, me pasé 2 páginas de golpe. Disculpas. Es que no me sale... Ahí, vale. También lo puedo hacer por teclado, ya lo he visto. Vale, vamos por el hombro, cabeza, hombro, que este puede pasar de 2 maneras. Puede ser el hombro, cabeza, hombro invertido o el normal. Entonces,
¿Por qué se le llama así? Pues muy simple, porque esto sería una persona que aquí tiene la cabeza y los hombros. Entonces me ha salido súper mal el dibujito, pero es para que le veáis la lógica, ¿no? De tal manera que aquí tenemos un hombro, una cabeza, que puede ser más alta o menos, otro hombro. Lo importante es que supere los hombros. O sea, si os fijáis aquí, superó por muy poco, puede ser bastante más en otros casos. Pero tiene que cumplir sí o sí el hecho de superar este punto. El hombro cabeza a hombro nos da una señal de entrada bajista, si es un hombro cabeza a hombro normal, y sería justo cuando supera el nivel de soporte que marcan los dos puntos bajos. Existen distintas maneras de entrar, maneras que piden una verificación, o sea, que confirme rebotando en ese nivel, todavía, o directamente entrando aquí cuando ya te rompe por debajo por cuerpo. O sea, ya lo que es la operativa concreta con este patrón, hay mucha literatura, o sea, hay mucha estrategia detrás. El invertido, pues vendría a ser como si hubiera una persona que está, pues, de cabeza para abajo, ¿no? Donde aquí tiene los hombros y los brazos, y también lo he dibujado fatal, pero es para que entendáis. O sea, en realidad el hombro invertido pues tiene poco sentido, ¿no? Porque sería una persona colgada de cabeza para abajo. Y lo mismo, imprescindible que aquí esta resistencia, este punto la supere. Eso es fundamental que suceda, porque si no, no es válido. O sea, estaríamos, por ejemplo, si se queda aquí en el mismo punto, pues sería que los tres puntos rebotan en el mismo nivel. El hombro cabeza a hombro tiene que tener esta fórmula. En este caso es un hombro cabeza a hombro para entrar alcista cuando nos supera mínimo este nivel. Si no, lo estaríamos anticipando, ¿veis? Cuando ya se pone de color verde significa que a partir de aquí ya podríamos entrar en el hombro cabeza hombro. A ver, tenemos a Sergio desde Uruguay, a Víctor GGC, dice Víctor. Vale, sí, el de Venezuela, del tema de Valencia, que ya sabe el que también hay Valencia, cerca de Barcelona, está Valencia en España. Saludos desde Ecuador, de Darío, pues bienvenido. Bien, el hombro, cabeza, hombro. Después os voy a explicar mi manera particular de trabajar estos patrones y de simplificarlos muchísimo, y además, en la parte final ya os he dicho también una estrategia. Vale, más patrones, el doble piso o doble techo. En este caso, el doble piso, en lugar de hacer un hombro cabeza a hombro, ¿no? Que sería pues que aquí hubiera dado algo así y después así, ese sería el que hemos visto antes. En este caso no dibuja un hombro cabeza a hombro, pero hay un soporte en el que el precio rebota, vuelve a rebotar y cambia. Cuando supera este punto, que sería el último SAP, pues a partir de ahí podemos entrar. A veces también se busca confirmación el nivel, o sea, ya os digo, hay muchas maneras. Lo que estamos viendo son los patrones en sí y solo miraremos 10 y ya llevamos 3, ¿eh? O sea, es la simplificación de lo que acaban siendo los patrones más importantes. ¿Para qué? Para cambios de tendencia o continuaciones de tendencia. Estos casos son cambios. Esto es una tendencia que venía bajista, hace un doble piso y aquí nos marca un posible inicio de cambio de tendencia. Lo mismo hay con el doble techo. En lugar de apoyar dos veces en un piso, en este caso, como apoya arriba, se le llama techo, ¿no? En realidad esto no deja de ser un soporte y este otro una resistencia, ¿eh? Cuando es un nivel en un bajo se llama soporte, cuando el nivel es en un alto se llama resistencia. Aquí sucede lo mismo y fijaros que lo que nos marca la entrada también es este punto de aquí, ¿no? Que es el que queda en el punto más alejado entre los dos puntos de apoyo y hasta que no supera ahí no está confirmado el doble techo o el doble piso y la zona de entrada sería pues esta de aquí. Los vamos a ver todos también, bueno todos, vamos a ver ejemplos
en los gráficos, ¿eh? No os preocupéis porque esto es un dibujo simplificado. Vamos allá con el triple piso y triple techo. Entonces, es un caso como el de antes, pero antes ya disparaba aquí, ¿no? Todo esto no existía, ya disparaba aquí y era un doble piso, pero a veces apoya hasta 3 veces, pero el funcionamiento es el mismo. La clave es este nivel de aquí que nos marca el punto donde ya podemos empezar a comprar y lo que es el soporte, ¿no? Que apoya 3 veces. Este de aquí es una resistencia, este un soporte. Vale, ¿qué sucede con el triple techo? Porque hay el triple piso, que es cuando sucede pues de venir de tendencia bajista pasar alcista, y después cuando es al revés, venimos con tendencia alcista y cambia a bajista, que se le llama triple techo. Ya os digo, los nombres lo da pues el hecho de que aquí rebota en un suelo, aquí rebota en un techo. Pasa lo mismo, aparte de tener mucha relevancia la resistencia, también en este caso el soporte es el que nos da la confirmación cuando ya podemos empezar a vender. Muy bien, ya lo tenemos, seguimos. Triángulos tendenciales. Pues aquí tenemos el triángulo ascendente y el triángulo descendente. En la siguiente diapositiva vamos a ver más tipos de triángulos. Ok, ¿por qué se le llama ascendente? Pues porque si os fijáis, los bajos cada vez son más altos, por eso este nivel está inclinado, es una línea de tendencia. Igual que aquí, que en este caso los altos cada vez son más bajos. En cambio, este nivel sí que rebotan horizontalmente, al igual que aquí. Entonces, en el caso del ascendente, cuando esta resistencia es superada, es cuando podemos empezar a comprar. En este caso de aquí sucede lo mismo, tenemos la línea de tendencia descendente, por eso es la descendente, y cuando nos supera el nivel de soporte horizontal, podemos empezar a comprar, ya sea comprar directamente aquí a mercado, poner una orden limit, esperar a que rebote en el nivel. Ya os digo, después estrategias hay cientos y todas pueden ser igual de válidas, cada cual trabajará a su manera. Vamos a continuar con los triángulos simétricos. Si os fijáis, aquí, tanto el triángulo, o sea, tanto el nivel de arriba, que es una resistencia, pero dinámica, ¿no? O sea, es resistencia, pero no es horizontal, sino que es dinámica. Como el de abajo, que también es un soporte, pero no horizontal, sino dinámico. Aquí hay, en el simétrico, los altos se van bajando y los bajos van subiendo de tal manera que hace como un embudo, si os fijáis. Entonces, yo aquí añadiría lo siguiente: si esto me lo rompe por arriba, pues si esto venía con una tendencia alcista, es una señal de continuación de tendencia. O si esto en lugar de romper por arriba rebota aquí y me lo rompe por abajo, es un cambio de tendencia. En el otro caso sucede lo mismo. Si esto venía cayendo, al hacer este embudo, esta compresión con un triángulo simétrico, nos podemos encontrar que rompa por abajo, ¿no? Los dos niveles dinámicos, o que rebote y rompa por arriba. En este caso A sería una continuación de tendencia, una señal de continuación. En este caso B sería un cambio de tendencia, ¿no? Un sitio donde podría empezar un nuevo movimiento. Ahí están los 10 principales patrones técnicos. Ahora, si tenéis alguna duda para los patrones, ya, porque dejaremos ya atrás los patrones, si hay alguna duda, es el momento de comentar. Dice Tony López, ¿el doble piso techo se puede simplificar por un simple rectángulo? El doble piso, doble techo, vamos atrás. Doble piso, doble techo. Simple rectángulo.
Sí, a ver, si en lugar de trazar los dos niveles te lo trazas así, con una zona que si sale por abajo te confirma el cambio de tendencia. Aquí sucede como antes, ¿no? Si en lugar de salir por abajo rebota y sale por arriba, pues sería una señal de continuación. Y si aquí esto no existe, ¿no? O sea, estamos hablando de si esto no existe. Y lo que hace es romper por abajo, pues aquí tendríamos una señal de continuación de tendencia. O sea, que tienen esa doble finalidad, ¿no? Ya sea cambiar o confirmar una continuación, ¿no? Porque a veces uno va muy obsesionado en el trading en ver cambios, y no siempre todos son cambios de tendencia. A veces lo que son estas figuras, estos patrones de gráfico, lo que hacen es decir, bueno, estoy rangueando, estoy lateral y me voy a decidir si cambio la tendencia o sigo igual. O sea, son unos momentos de indecisión. Vale, ¿cómo lo trabajo yo? Con el SAP bien grande, secuencia de altos y bajos. Antes de ello, antes de irnos al SAP, os invito a la Academia de Código Trading. Si queréis profundizar mucho más, tanto en los temas técnicos, los patrones gráficos, los patrones de velas japonesas, todo lo relacionado con lenguaje y análisis del precio, y la forma, el enfoque que tengo yo en el trading, que es un enfoque cuantitativo, que me baso en el estudio de miles y miles de eventos en el pasado antes de operar una estrategia en el presente, para evitar, pues, ponerme a perder dinero con una estrategia que no funciona. Os recomiendo el curso gratuito. Entonces, en el curso gratuito, que podéis hacer en el link que os dejo en pantalla, tendréis 30 videolecciones. Lo dejo en el chat, lo dejo en pantalla, lo tenéis en la descripción, el link de la academia. Pues tendréis las 30 videolecciones con introducción, un módulo de 5 vídeos, otro de 6 vídeos, perdón. El módulo de análisis técnico, análisis de datos, trading cuantitativo, o sea, lo que es backtesting, la parte psicológica y finalmente operador. Un curso de iniciación bastante completo y totalmente gratuito. Vámonos al SAP. ¿Cómo trabajo yo con el SAP? ¿Y qué es el SAP? Pues el SAP es una manera de trabajar que simplifica lo que os acabo de enseñar. ¿Y cómo lo simplifica? Pues imaginemos que el precio va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo y de repente empieza a bajar. Entonces, aquí tenemos una secuencia de altos y bajos. Empezaremos marcando los altos. Tenemos un alto aquí, otro alto aquí, otro alto más alto, alto más alto, alto más alto y de repente el alto ya no es más alto, es más bajo. Vale. ¿Qué más tenemos? La secuencia de bajos. El bajo cada vez es más alto, todo esto. Si los altos y los bajos cada vez son más altos y se va respetando esta estructura, es alcista. Hasta que esto está roto. Se nos rompe la secuencia de altos y bajos en el momento que cruza el último SAP, que es aquí. De tal manera que, si os fijáis, esto ha coincidido con un hombro cabeza a hombro. Podría haber coincidido con un doble, con otras cosas. Pero al final, en lugar de poner tantos nombres, acabo haciendo lo mismo. A partir de que me rompe aquí, es una zona ya para ventas. Ya es un posible cambio. Entonces, sucede exactamente igual cuando la secuencia sigue para abajo y de repente me rompe por arriba, ¿no? O sea, aquí tendríamos un bajo más bajo, que es el que me marca el último punto de cambio, y aquí el alto más bajo y aquí el soporte, ¿no? El bajo más bajo. Entonces, cuando se vuelve a romper, sucede lo mismo. Esta zona de aquí ya es para comprar. En este caso, no es una figura de las que hemos estudiado exactamente, pero en muchos extremos sí que coincidirá. Entonces, la secuencia de altos y bajos, que ahora le he explicado muy por encima, después en un gráfico la volveremos a ver y podremos ver caso real y profundizar un poco más. Vamos a ver todos los patrones de golpe que hemos visto antes. ¿Qué sucede? Que
al final, si en lugar de querer darle nombre a todo, lo que hacemos es una secuencia de altos y bajos, diríamos que aquí tenemos un bajo, un alto más bajo, y de repente ya este último alto más bajo se nos rompe. Y lo mismo sucede con los puntos de... A ver, no me gusta el nivel rojo tan grande. Vale. Entonces, aquí tenemos una secuencia bajista y si os fijáis, hubiera funcionado exactamente igual porque justo al superar este punto hubiéramos visto que a partir de aquí podemos comprar. Eso el hombro cabeza hombro invertido, o sea que sin ponerle nombres con secuencia de altos y bajos operaríamos igual. Ahora vamos a ver el otro caso. En el otro caso tenemos una tendencia que da altos más altos y también nos da bajos cada vez más altos, tendencia alcista por lo tanto, hasta que nos supera el último SAP. Este sería el último SAP. Y una vez superado, nos marca el posible cambio a bajista. Por lo tanto, tanto el hombro cabeza hombro como el hombro cabeza hombro invertido nos acaban marcando lo mismo que la secuencia de altos y bajos. Vamos a ver qué sucede pues con los otros patrones que hemos visto. Aquí tendríamos pues una secuencia bajista también. Solo tenemos esto porque no está dibujada la tendencia anterior más trozo. Y tendríamos estos dos altos, estos dos bajos. Y una vez nos supera el último SAP, ya empezamos a comprar. O sea que el doble también nos tenemos que imaginar que esto antes tendría más, ¿eh? O sea, imaginaros así. Y así entendéis un poco más la secuencia, ¿eh? Esto venía cayendo con bajos cada vez más bajos. También los altos cada vez más bajos. También los bajos cada vez más bajos hasta que cambia. Entonces aquí nos rebota dos veces en el mismo punto. Y a partir de aquí... A partir de este punto empezamos a comprar. Vamos a ver lo mismo, pero en el doble techo. Sucede exactamente igual. Ahora ya no pinto todo igual, pero tenemos un bajo, otro bajo. El alto nos supera el bajo. En el triple piso, pues es lo mismo, pero como apoya 3 veces, pero el SAP sigue siendo este. Aquí igual apoya 3 veces un nivel y esta es la secuencia de altos y bajos. Vamos a ver los niveles más dinámicos. ¿Qué sucede con los niveles dinámicos? Pues sucede lo mismo. O sea, vamos a pintar un poco de dónde venimos. Si en este caso, pues venimos desde abajo, vemos que simplemente el romper por arriba, ¿no? Nos va dando... A ver, que estoy muy... Ahí. Estos bajos que cada vez son más altos y de repente quedan como pausados, ¿no? Quedan apoyando los altos que cada vez eran más altos hasta que aquí se quedan laterales. ¿Qué pasa? Que si rompe por arriba es la confirmación de continuación y si en lugar de por arriba rompe por abajo, pues en realidad aquí el último SAP sería este porque estos de aquí no llegan a superar, pero depende porque a lo mejor aquí hay un poco de mecha que supera este anterior, o sea, al apoyar en el mismo punto no sabemos, a lo mejor es aquí o es aquí el SAP, depende de si vemos cada caso concreto porque las cosas no son tan perfectas y tan simétricas, pero si os fijáis cambia poco. Y bueno, el descendente sería lo mismo, pero a la inversa, ¿no? El triángulo descendente. Y aquí pues sucede un caso parecido. En este caso de abajo, como va comprimiendo, la cosa es un poco diferente. Vamos a dibujar la tendencia que vendría antes para poder entender pues si venimos con una tendencia alcista
que los altos cada vez son más altos hasta llegar aquí. Y los bajos cada vez son más altos, pero en este caso continúan, ¿no? Pero estos dos realmente no existen. ¿Por qué? Porque la secuencia de altos y bajos, en realidad, necesitamos que vaya superando el anterior para que exista. O sea, en este caso, hasta que no ha sucedido esto de aquí, no tenemos confirmado que exista solamente este de aquí. Este no existe porque no hay un alto por encima. Entonces aquí, por secuencia de altos y bajos, nos confirma la continuación. En caso de que rompiera por abajo, nos imaginamos que esto no existe y lo que hace es romper por abajo, ¿qué es lo que nos encontraríamos? Pues que a la que nos supera el último soporte cambiaríamos. ¿Qué pasa aquí? Pues que realmente por lo que es el patrón gráfico, por aquí ya estaríamos vendiendo. Por SAP tardamos un poco más en tener el cambio de secuencia de altos y bajos, pero excepto en este caso, lo demás es prácticamente igual. Yo prefiero simplificar, para mí es mucho más sencillo trabajar con una secuencia de SAP que aprender estos y muchísimos más patrones que hay, no solo estos. A ver, sí, era la última. Bien, muchas gracias. Vamos al turno de resolución de dudas y nos ponemos con el mercado ya, pues aquí a verlo en vivo y en directo. Voy a cerrar para que el gráfico se vea más grande. Vale, ahí. Vamos a ver qué comentáis. Uy. Vale, vamos a ver. Randy, el mejor. Gracias por hablar de cosas como son y no llenar la mente de mitos y esperanzas falsas. Sí, es que a veces uno piensa que por saber 1500 estructuras y leer un montón de libros, de patrones, eso funciona. Cuando te pones a backtestear te das cuenta pues que no se gana por saber muchas cosas, sino por pegarle un gran backtest. Vamos a ver qué más. Sergio, Dave, ¿tendrías un doble techo en el oro semanal? ¿Podrías mirar la gráfica? Sí, la podemos mirar perfectamente. Vamos aquí. Semanal. Vamos a ver. A ver, ahora sí, doble techo, ¿no? En el oro semanal. Exacto. Este es el doble techo. Vemos que es una anticipación porque por lo que hemos estudiado, de momento estaríamos anticipando. Lo que necesitamos que nos rompa por aquí debajo. Si dibujamos el patrón, el patrón tal como se dibujaba antes en el gráfico dibujado, hacía una simplificación así, ¿no? Y ahora, si nos supera por aquí, ya lo tendríamos. No me gusta nada que lo haya hecho un negro. No contrasta con el fondo. Ahora sí. Aquí nos hubiera simplificado así. Y en realidad, a partir de aquí, ya nos lo hubiera pintado como zona de ventas. Por lo tanto, todavía no está confirmado, ¿no? Si entrarais ahora sería una anticipación sin su confirmación. Bien visto el compañero. Mira, si queréis esto mismo, el mismo programa que estoy yo y tener pues aquí el oro, que es el Chao USD o cualquier otro y en la temporalidad que queráis, podéis descargaros una cuenta demo totalmente gratis de esta plataforma en el link que os dejo ahora mismo. MetaTrader, aquí. Aquí tenéis la cuenta tanto en el chat como también en pantalla cuando el vídeo ya quede colgado, como en la descripción. Podéis abrir una cuenta demo. Aquí tenéis el vídeo tutorial donde yo la voy abriendo con vosotros y pulsando en este link la podéis abrir. Importante pulsar el link para tener pues las ventajas de venir de parte de Código Trading. Muy bien, pues si queréis ver en tiempo real y ver cómo evoluciona este doble techo, si realmente acaba funcionando y acaba habiendo un cambio de tendencia, pues ahí lo tenéis porque esto es el gráfico del oro,
que viene muy alcista y vamos a ver si realmente aquí se da la vuelta o no. También podría acabar continuando. Vale, Álvaro, bienvenido. Vale, pues me cambio al gráfico del euro-dólar. Y aquí, por ejemplo, podemos ver un hombro cabeza a hombro, que pues sería este de aquí. ¿Y en qué momento nos confirma? Pues al superar este de aquí, ¿no? Como habéis visto antes, este es el hombro cabeza a hombro normal, no el invertido, ¿eh? Entonces, al superar este soporte, en esta zona de aquí, todo esto de aquí empezaríamos a vender. No ha funcionado. O sea, que suceda un patrón no significa que vaya a funcionar. Alguien puede pensar que hay uno más pequeño, que sería este hombro, cabeza, hombro. Y pues es más micro, pero sería lo mismo. Cuando nos supera este soporte, ya podemos comprar. Si alguien espera la confirmación, por ejemplo, que es que apoye, bueno, en realidad ahora lo he marcado en verde y esto es una entrada bajista, pero que apoye otra vez en este soporte para dar la entrada, pues si hubiera entrado aquí, si alguien ha mercado y ya se mete con eso, pues ahí. Este sería un hombro cabeza hombro, estructura más micro, ¿no? El otro es un hombro cabeza hombro más macro. El hecho que se alineen dos no significa nada especial, ¿eh? Entonces, vamos a ver qué hubiera sucedido si en lugar de analizarlo así, lo analizamos con la secuencia de altos y bajos, que es mi manera de trabajar. Pues en ese caso, tendría esta secuencia, todo esto lo junto porque es muy micro, de aquí, y aquí da el cambio. Entonces, por secuencia de altos y bajos, tendríamos que los altos cada vez son más altos hasta que da el cambio y los bajos cada vez son más altos hasta que llega este. Entonces, visto como mi forma de analizarlo, también al superarme este punto es donde da el cambio. Eso con una estructura como la que veis ahora, ¿no? Una estructura que es más macro. Si nos ponemos a analizarlo pues de forma más micro, ¿qué es lo que sucede? Pues aquí tendríamos un SAP más micro. Igualmente todo esto lo juntamos porque solo son pausitas. Y el hombro cabeza a hombro, que es más pequeño. Y después pues así sigue la secuencia. Aquí se me escapó este poquito. Vale, analizado por secuencia de altos y bajos, este hombro cabeza a hombro que es más macro, hay más micro, tenemos que los bajos cada vez son más altos hasta este de aquí, después ya hay un cambio y empiezan a ser más bajos. Y los altos cada vez son más altos hasta este de aquí y de repente al existir este de aquí ya este no existe porque no llegó a dar un bajo más bajo, entonces no puedo trazar aquí un punto de SAP porque debería haber, para hacer esto SAP, realmente el nivel este de aquí debería estar por debajo de este y no es el caso, está igual o por encima. Entonces, ¿en qué punto hubiéramos cambiado? Uy, tan grueso como que no. Hubiéramos cambiado al superar este punto, o sea, igual que con la secuencia de altos y bajos, es del mismo modo que hubiéramos operado si hacemos el hombro cabeza a hombro. Por lo tanto, ¿ahora en qué situación nos encontraríamos? En el punto actual. Pero ya pasamos de los patrones, ¿eh? Nos centramos en la secuencia de altos y bajos. Pues ahora mismo nos encontraríamos
que nos acaba de superar aquí el precio y ya nos está confirmando otra vez al alza, por eso no ha funcionado. Cuando hay cambios seguidos no funciona. Bajo, bajo, más bajo y de repente nos lo rompe dando alto, alto, más alto, nueva tendencia. Lo mínimo para tener una tendencia es un 1-2. Si os fijáis, cae, cae y ahora nos rompe el último SAP y empieza la nueva tendencia. De tal manera que ahora estaríamos por secuencia de altos y bajos a alcistas y en este caso pues no encaja tan bien como un hombro cabeza a hombro, porque si os fijáis está un poco inclinado, tanto aquí los hombros como el nivel que no es horizontal. Pero también es un cambio al final. Con los patrones acabas descartando lugares donde no hay un patrón exacto como este, en cambio por el SAP captas todos los cambios de tendencia. ¿Vale? Espero que haya quedado claro. Si tenéis dudas podéis comentar. Ahora estoy en el software, a ver, vamos a ver, temporada, un segundo, que me pongo con el chat y os explico. ¿En qué temporada conviene ver los patrones? En la que operas. O sea, yo ahora estoy en diario, pero se pueden ver en semanal como hemos hecho antes en el oro, ¿no? Que hemos visto, pues aquí el oro con este doble techo, pero aquí estoy en diario. Helping, saluda desde Venezuela, bienvenido. Sergio, ¿podrías analizar el patrón de Bitcoin en H4? Bitcoin en H4, vamos allá. Bitcoin en H4. Aquí lo tenemos. Y vamos a ver el patrón. Vale. Aquí a nivel macro nos encontraríamos en... este caso de aquí, a nivel muy macro. Si os fijáis, a nivel muy macro, lo hago en amarillo, que me gusta más cómo queda. Los altos y los bajos van comprimiendo. Esto es muy macro, ¿eh? Y simplificando mucho, lo que nos está haciendo es esto, ¿no? Entonces, ahora estaríamos aquí, que es lo que os comento. ¿Qué nombre tiene esto si queremos ponerle nombre? Pues esto se llama un triángulo simétrico. Yo también les llamo embudos. Pero claro, esto es muy macro. Entonces, a nivel más micro, en lo más inmediato, vamos a ampliar el zoom y lo vemos. Vale, siempre partimos de un punto donde hay un 1, 2 claro. Aquí teníamos 1 y 2. De tal manera que la secuencia de altos y bajos, a partir de este punto tenemos un alto y un alto más alto, y tenemos un bajo, un bajo más alto que el anterior. De tal manera que el punto clave en este caso sería que nos superara este nivel de aquí, que es el que nos marcaría el cambio. Tendríamos que borrar todo lo dibujado para ver si este punto realmente lo superó y nos dio un posible cambio o simplemente apoyó en el mismo nivel. Vamos a borrar, cogemos este nivel horizontal de lo que es el MetaTrader y lo anclo justo aquí. Vemos que no llega a superarlo, por lo tanto, ¿en qué estaría? Pues analizado así, ahora mismo, estoy en que hace esta secuencia y aquí como no supera este punto, pues buscamos el siguiente movimiento alcista. Por lo tanto, estaría más alcista que bajista. Aunque ya os digo que el precio, si reducimos el zoom, está bastante lateral, ¿no? Estamos en ese triángulo que va comprimiendo, ¿no? Este tipo de embudo cuando reducimos el zoom. Pero ahora mismo estaría la cosa más alcista que bajista. Esto en cuanto al caso del Bitcoin. Punto relevante que no superó el SAP. No superó este punto, se quedó por encima, igual que aquí se volvió a quedar por encima. De tal manera que
estos niveles en realidad tienen cierta inclinación al alza porque no llegan ni a apoyar exactamente al mismo punto. Vale, lo prometido es deuda. Os he dicho que aparte de hablar de los patrones débiles y explicaros cómo yo trabajo, que no es con los patrones como tal, sino con la secuencia de altos y bajos, pero demostrándoos que la secuencia de altos y bajos acaba haciendo lo mismo cuando aparece un patrón. Y de esta manera, con la secuencia no nos perdemos ningún cambio. Os he prometido que os iba a enseñar una estrategia. ¿Cómo funciona la estrategia? Funciona de la siguiente manera. Tenemos, a ver, que hago esto de color amarillo y más grueso. Ok. Tenemos esta última secuencia que hemos visto antes ya. Y hemos dicho que aquí el punto clave es que nos supere esto de aquí. Como nos lo supera, estamos alcistas y ahora podemos empezar a trazar ya lo que sería el alcista. Vale. ¿Cómo sería exactamente la operativa? Pues voy a retroceder. No me deja retroceder más. Vale, pues lo haremos a partir de aquí. Vale, lo explico en este caso que ya sucedió. Una vez nos supera este último SAP, que es esta vela, la estrategia funciona así. Trazamos el Fibonacci y ponemos una orden límite al tercio, que es el 66.6667 del Fibo. Para tener ese nivel en el Fibonacci, aquí en parámetros, no, esto no es el Fibo, es la trending line, a ver. Para tener ese parámetro, aquí en niveles tenéis que tener dibujado esto, el 666.666, ¿no? El tercio. De tal manera que en ese tercio tomaríamos la entrada, ¿no? Cuando estábamos aquí, pondríamos una límite, aquí vemos que se activa. ¿Y dónde estaría el stop? Pues en el extremo, en el 0. Y a partir de ahí haríamos trailing stop, que es cuando nos hace nueva secuencia de altos y bajos, es cuando vamos actualizando, ¿no? Cuando nos supere este punto, que es ahora, cogemos el stop loss de aquí y lo subimos aquí. Si nos hace un nuevo alto por encima de estos, subimos aquí. Vamos buscando captar toda la tendencia. Esa es la estrategia. ¿Se puede combinar con otra estrategia como las trampas? Sí, porque a partir de que da el cambio, ya si nos da entradas por trampas también las podemos operar. Entonces, borro todos los objetos, dejo el gráfico limpio y vamos avanzando. Así podemos seguir analizando y tomar alguna entrada siguiendo estos patrones. ¿Ves? A partir de que está alcista, pues ya el stop aquí, ahora el stop aquí, ya en beneficio, ahora ya el stop aquí, ¿no? Iríamos haciendo trailing y buscamos cambios de tendencia para entrar, ¿no? Como no estamos dentro, si no estaríamos pues aquí ganando, pero como no estamos dentro, vale, vamos a ver la secuencia, porque tenemos que estar siempre al caso, ¿no? Tenemos estos movimientos que nos marcan una secuencia de altos y bajos. Ahora el punto que nos marcaría un cambio de tendencia es este de aquí. Si supera este punto, nos daría cambio de tendencia. Si os fijáis, estoy ahora operando no en el mercado en vivo, porque estamos en fin de semana y el eurodólar está cerrado, sino en el software Forex Tester. Si quisierais el mismo software, lo podéis descargar también en la web, ¿eh? Sabéis, para que podáis hacer lo mismo que hago yo, os doy todo lo que necesitáis. Aquí en este link que tenéis en el chat y también en pantalla, en la descripción, tenéis el Forex Tester por debajo del precio oficial. Tanto para comprarlo si no lo tenéis, como para actualizar a la versión 5 si tenéis una versión anterior. En ambos casos está por debajo del precio oficial. También podéis descargar una demo, donde tenéis solo un mes de data, pero bueno, os sirve. Vale, vamos a ver qué marcaríamos aquí. Aquí marcaríamos este punto como último SAP, ¿no? Y la secuencia del SAP, pues es la que ya hemos ido dibujando de subida. Esta sería la secuencia con los altos y bajos del SAP. Y
con el software me cuesta un poco más, o sea, con el MetaTrader, pero la diferencia es que aquí me queda trazado y aunque mueva el gráfico no se me desdibuja. Cosa que si lo hago con el rotulador se me desdibuja. Vale, esta sería la secuencia que tenemos ahora y de momento nos está respetando. Mira, nos da un nuevo alto en el momento que supera o por arriba o por abajo. Siempre tenemos que tener claros mentalmente, o si no os los dibujáis, los dos últimos ups, el último bajo y el último alto. Cuando nos supera ya podemos pintar lo nuevo. Mientras no supera uno de esos no existía todo esto, porque todavía no lo podíamos anticipar de aquí a aquí. Ahora, por lo tanto, actualizaríamos los niveles horizontales. ¿Cuáles son ahora los puntos que nos marcan un cambio de tendencia? Pues es este. Y una continuación, pues es este. Vamos a ir avanzando. Mira, aquí nos da cambio y ahora podemos operar con la estrategia que os he comentado, que es totalmente nueva, en exclusiva, la estrategia para operar los ups. Hemos dicho que trazamos un Fibonacci. Y aquí lo tenemos, ¿veis? El Forex Tester que os he dejado para que podáis también tener en vuestro ordenador, os permite precisamente operar, porque ahora mismo justo nos cierra el cuerpo por debajo, importante que sea por cuerpo, no solo un mechazo, cierra el cuerpo por debajo, le pongo una orden pendiente, es aquí en la P de pendiente. ¿Y cómo lo hago? Pues lo hago con un porcentaje de riesgo por operación del 1%. ¿En qué precio? En el 66.6, el tercio más cercano, trazando el último SAP, ¿no? Entre aquí y aquí con el FIBO. Este tercio de aquí es donde se activaría la orden. ¿Dónde tendríamos un stop? En el extremo, que es el 0 del FIBO. ¿Y take profit? Pues no tenemos take profit, porque hacemos trailing stop. A ver, ¿hay algún problema? Ah, vale, ya lo sé. Que pone buy stop y esto es una sell limit. Es una venta orden limit. Coloco la orden, borro el Fibonacci y vamos a ver, mira, se me borró también este movimiento. Vamos a ver si se nos activa. Se nos activó. Si no se activa le damos un máximo de 5 velas para que la coja. Hemos entrado, pues ahora vamos a ver qué sucede. Nos dio la entrada y vamos avanzando. ¿Qué haríamos ahora? Pues actualizar, ¿no? Los niveles estos horizontales ya no nos sirven. Ahora mismo es este de aquí el último. ¿Qué haríamos si supera aquí abajo? Pues bajar el stop loss hasta aquí, pero de momento no ha sucedido. Ir siguiendo. Ahora no existe, esto no era nada, ¿veis? No, al no haber dado un bajo más bajo, ahora en realidad si lo da será este y este no será nada. Por tanto, entender bien esto en las secuencias de altos y bajos. Vale, nos acaba de dar un bajo. Ahora ya podemos dibujar porque ha superado uno de los dos niveles rojos. Ya sabemos que el punto que es el último alto es este y no este, porque es el más alejado. Este y este de aquí no son nada, pero si os fijáis se ha formado un hombro cabeza hombro, aquí en tamaño reducido tendríamos un hombro cabeza hombro, en este caso de continuación, ¿no? Si ya nos rompió aquí lo macro, pues es para continuar. El hombro cabeza hombro puede ser de continuación o de cambio de tendencia. Vale, por SAP, porque no os voy a liar con los patrones técnicos. Por SAP ya tenemos esto. De tal manera que ahora el nivel de arriba ya pasa a ser el nuevo SAP, que es este de aquí. No sé qué he dibujado, pero lo que quería era este de aquí. Vale, eso significa que ya podemos ir bajando el stop. Y si nos va dando una estructura bajista, pues ya lo vamos actualizando. Aquí ya podríamos decir que esto pues lo juntamos todo en uno, porque era muy micro, pero ahora ya sí que tendría en cuenta este retroceso, porque ya es más considerable.
y al habernos dado un bajo por debajo de este último, ya los niveles que seguimos ahora mismo, sobre todo es este para el cambio de tendencia y también como es el último a nivel de secuencia de altos y bajos, bajo aquí el stop loss. ¿Cómo se trabaja así al no tener take profit? Pues ahora, en el peor de los casos, ganamos esta distancia que son 3.231 puntos que equivalen a 323 pips. Si el precio nos saca, como mínimo ya ganamos eso. Y vamos siguiendo la tendencia. Vamos a ver lo que sucede. Vale, aquí nos supera o no nos supera, o nos hace un doble. Bueno, así no lo podré ver. Lo que necesito es hacerlo con el propio MetaTrader. Vemos que supera por un poco, por lo tanto, esto de aquí era todo muy micro. Ahora ya vemos que vamos hasta aquí y ya podemos considerar como secuencia de altos y bajos esto hasta aquí, porque está un poco por debajo. ¿Esto qué es? Un doble piso, si os fijáis, o sea, un posible cambio, como también nos marca el posible cambio, protegemos. Si nos supera aquí, entraríamos en la otra dirección, tanto por por patrón de velas de doble piso, como por SAP, si os fijáis, se alinean. O sea, la secuencia de altos y bajos se alinea con el patrón. Ahora ya, como mínimo, ganamos 470 pips prácticamente. Y todo esto no es nada, ¿por qué? Porque no supera ni este, siempre, mientras no se decide en una dirección, pues estamos en medio. Vale, otro patrón. Si os fijáis, esto sería un patrón del triángulo que va comprimiendo, ¿no? El tipo embudo, que va haciendo así, se va comprimiendo y ha roto para abajo. Si hubiera roto para arriba sería para cambio de tendencia. Al romper para abajo, bueno, pero por secuencia de altos y bajos, como no nos supera el último bajo, pues nada. Ahora nos supera el último bajo. Ya podemos actualizar. Tendríamos hasta aquí y un nuevo bajo más bajo. De tal manera que ya bajamos el stop y ya ganamos mínimo 530. Entonces ahí estamos. Ahora ya hemos visto que esto en realidad ha seguido bajando. Ahora, nuevo patrón. Sí, puede haber un nuevo patrón. Voy a borrar todos los objetos. ¿Puede haber un nuevo patrón? Sí. Puede haber un hombro, cabeza, hombro. Tendríamos, pues, aquí el hombro, la cabeza y aquí un posible otro hombro, pero está todo un poco anticipado y no muy dibujado. Está un poco desdibujado. Sé que patrones técnicos siempre hay. Pero nosotros, ¿en qué estamos? Pues estamos centrándonos en que este es nuestro último SAP. Y esto de aquí no existe porque para existir como último SAP debería dar un bajo por debajo de aquí. Mira, nos saca. Y en el mismo momento que nos saca, nos da una posible entrada en la nueva dirección. Entonces solo ha roto por mechas y le pediríamos que rompiera por cuerpos, ¿no? Este nivel. Si hubiera roto por cuerpos, hubiéramos pues puesto una orden límite aquí que ya se hubiera ejecutado. Mira, seguimos bajistas. O sea, justo ha ido a cerrar la operación, pero vamos a ver, mostrar paneles, histórico de la cuenta. Aquí tenemos el histórico de la cuenta que empezó con 10.000 y en una operación con un 1% de riesgo hemos subido un 2%. Y no nos ha dado otra nueva entrada porque solo fue por mecha, pero mira, esto hubiera sido una pérdida la nueva entrada y no lo ha sido. Bien, ahora como la cosa sigue bajista, para mostraros el caso contrario vamos a hacer una cosa, que es, nos imaginamos que aquí hubiera superado por cuerpo y que no es el caso. Pondríamos esto aquí cuando nos supera el nivel de SAP y pondríamos una orden pendiente. En este caso, en lugar de sell limit, es una buy limit porque entramos en compra al tercio, al 666.6, con el stop en extremo. Colocamos la orden y justo donde nos ha dado la salida ya nos activa la nueva.
Sabemos que esta acabará en una pérdida, pero realmente no deberíamos haberla tomado porque continúa la tendencia. Bien, hemos visto los patrones de velas. Habéis visto que cuando decía que es el único vídeo de trading con patrones gráficos que necesitáis, ¿por qué decía eso? Lo comentaba porque al final, con la secuencia de altos y bajos, acabas llegando a las mismas conclusiones y te simplifica muchísimo más todo, y es mi manera de trabajarlo. Vamos a ver qué comentáis. En este caso os entraría dual, no sé ahora Iván en qué momento estábamos, pero pasamos a Jacqueline porque ese mensaje es de hace ya lo suyo. Gracias Dave, me encanta cómo explicas, me alegro mucho. Tenemos a Tony que me gusta más con el gráfico en blanco y negro, en color es más cansino. O sea, te gusta verlo por defecto, así. Que ahora de repente se van los ojos al verlo otra vez así. Eso cada cual tiene que mirar los colores con el que está cómodo. Hay gente que el blanco le cansa mucho la vista y prefieren pues trabajar con un fondo así oscuro. O sea, aquí tenéis muchas opciones que cada cual tiene que ver lo que se adapta mejor a él. Este también es muy típico, blanco con velas rojas y verdes, o un color así más gris, o sea, que relaje un poco más la visión, o el de código trading que utilizo yo. A ver, el tercio que el 38,2 típico de Fibo. Puedes trabajar con ambos, pero yo soy más de tercios que de números mágicos del Fibonacci. Soy más del tercio y la mitad y ya está. Y siempre tengo los Fibonaccis editados a mi gusto, donde no hay lo que es el Fibonacci habitual, ¿no? Sino que están los números que a mí me interesa para saber las mitades, los tercios de lo que yo voy a medir. Pero se puede trabajar perfectamente, como tú comentas, con el 38,2. Me gusta lo del trailing. Al Tony dice que le gusta el trailing. El trailing es lo de ir bajando sin trabajar con un TP, sino ir bajando el stop. Alejo dice, ¿en qué temporalidad estás? Estoy en diario, eurodólar en diario. Ahora mismo ya en 2018, pero hemos empezado a mirarlo en 2017, en diciembre. O sea que en diario el tiempo pasa deprisa. Pasa deprisa, quiero decir que pasan los años que no te das cuenta. Cuando estás en Forex Tester, lógicamente, si estás en el mercado en real, todo es diferente. ¿Se podría utilizar, dice Klaus, esta estrategia también en M15 o H1? Claro que sí. O sea, es lo mismo. Ahora paso de diario a M15 y pues también veríamos lo mismo. Aquí estamos alcistas y tendríamos estos últimos movimientos. Y este sería el punto para cambiar la tendencia. Estamos en M15 y habéis visto que también se puede analizar. Lo otro que comentas que es H1, pues paso a H1, el mismo eurodólar, en H1 y pues lo mismo, ¿no? Aquí tendríamos esta secuencia y ahora mismo al romper por aquí nos da un posible cambio. ¿Por qué no dibujo hasta aquí o hasta aquí? Porque todavía no ha dado la caída. Entonces, de momento, la secuencia de altos y bajos me marca este posible cambio y ahora aquí tendríamos la confirmación de cambio, el último SAP bajista, o sea, el último bajo, y aquí el último alto. Mientras estemos entre estos dos, no cambia nada nuestro análisis de SAP. Sí, jajaja, era cuando analizábamos Bitcoin. Vale, Iván lo comenta con el Bitcoin. Perfecto, gracias por estar al caso. Vamos a verlo, esto es Bitcoin. Y la duda de Iván, ¿en ese caso se entra dual? A ver, aquí está muy lateral, entonces se puede ir dual o alcista, como os he comentado. Pero bajista no lo veo. O sea, el tema de estar dual sí, porque realmente si estamos en este embudo, mientras no se define, estamos pues metiéndole en lo que dé. Y cuando salga en alguna dirección ya empieza una posible tendencia nueva. Muy bien, llevamos una hora.
Así que ha llegado el momento de finalizar el directo sobre los patrones de velas. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, este tipo de contenidos, dadle un me gusta que me ayuda muchísimo y ayuda pues a posicionar este canal y que cada vez pueda hacer más contenidos de calidad para todos vosotros. Además, si no estáis suscritos, aprovechar para suscribiros, darle a la campanita porque así YouTube os avisa de todos los directos que voy haciendo y contenidos, y visitar la página web con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.